Palabra de Dios, incorruptible e infalible. Soy lo que ella dice que yo soy, tengo lo que ella dice que yo tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención para obedecerla y así agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. Pueden sentarse. Bueno, hemos estado estudiando una serie que está en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas y vamos a entrar ya al capítulo 3. O sea que ya hemos avanzado el 1 y el 2. No sé cuántos de esos dos capítulos usted ha estado, cuánto se ha perdido, pero es importante que le podamos seguir la secuencia. Así que vamos, después de hacer la declaración, vamos a orar para pedir la dirección a Dios en este tiempo en que estamos expuestos a su palabra. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta mañana porque hoy es el día que tú nos permites como iglesia congregarnos y estar aquí en torno a ti, Señor Dios, para adorarte a través de la música, del canto, exaltarte lo que tú eres, lo que haces. Pero también, Señor, estamos aquí para exponernos a tu palabra. Rogamos, Señor Dios, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que nos ilumine para entenderla, nos ayude para exponerla, Señor. Que tu mismo Santo Espíritu sea trabajando en nuestras vidas, haciendo, Señor, que esta palabra quede plantada en nuestro corazón y pueda dar sus frutos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor Dios, por tu Espíritu. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, porque son medios en los cuales tú nos ayudas como creyentes a avanzar y crecer en nuestra vida como cristianos. Te alabamos y te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a poner esta botellita por acá. Ojalá que no se caiga. Pero hoy estoy un poquito afectado de la gripa desde el lunes, creo, y bueno, ya estoy un poquito mejor, pero de todos modos. Portavasos. No, le va mal, le va mal. Mejor si hubieran conseguido un vaso, sería mucho mejor de plástico, para de pronto en un momento la puedo hasta tirar por allá. Bien, vamos a mirar hoy, vamos a continuar. Permíteme comenzar con una historia, un relato. En el año 1888, un hombre llamado Charles Dickens fue un famoso escritor y novelista inglés del siglo XIX. Y en una de sus narrativas, de sus libros muy famosos, él cuenta una historia que él iba en un barco de vapor por el río Mississippi. Y en el barco había un prestidigitador e ilusionista. Y el prestidigitador e ilusionista comenzó a hacer trucos y a hablar de manera muy, digamos, sugerente, persuasivo y todo eso. Y él dice que ese ilusionista estaba convenciendo a su auditorio de que había una moneda de oro que flotaba y también un reloj de uno de los pasajeros que se había convertido en ceniza. Dice Charles Dickens
él estaba mirando y obviamente así tal cual como parecía que el prestidigitador ilusionista decía, así estaba pasando. Pero él dice que él decidió dar unos 3 pasos hacia un lado y comenzó a mirar y su óptica cambió. Y ahí se descubrió el truco. Porque resulta que lo que esa moneda parecía que flotaba, en realidad estaba sostenida por un hilo invisible. Y lo que parecía un reloj de ceniza, en realidad era un reloj que él todavía no había sacado, sino que se sostenía en la manga de su camisa. O sea, le estaba mostrando otra cosa, no realmente el reloj que supuestamente era de ceniza del pasajero a quien se lo había prestado. Pero esto sirvió para que en realidad todos, o Dickens, pudiera ver en realidad de que había sido una ilusión simplemente cuando cambió el ángulo de su visión. Entonces, desde esa perspectiva, el truco ya en realidad quedó al descubierto. Y naturalmente, la audiencia que estaba ahí no sufría de una falta de vista, simplemente tenía una ilusión óptica que era provocada exactamente por mirar hacia donde el ilusionista quería que mirara. ¿Ok? Literalmente ellos estaban siendo fascinados, como suele suceder en muchos de esos trucos y magia e ilusionistas que hacen, ¿verdad? Que uno dice, queda uno como que en realidad uno no sabe ni qué está pasando y cómo se está haciendo. Bueno, estamos aquí en la carta a los Gálatas capítulo 3. El apóstol Pablo está mirando las iglesias de Galacia y nota también que están cayendo en un truco de magia espiritual, porque un grupo de falsos maestros llamados los judaizantes han llegado con palabras sofisticadas y con demandas rituales que estaban logrando desviar los ojos de los creyentes de la única realidad que importa. Los estaban fascinando, los estaban ilusionando, los habían hechizado para que dejaran de ver y de mirar al Cristo crucificado y comenzaran a mirar hacia sus propios méritos. El argumento de Pablo en la palabra de hoy para nosotros es que la vida cristiana comienza, se sostiene y perfecciona por la fe. La vida cristiana comienza, se sostiene y se perfecciona por la fe. Así que vamos a leer el texto que nos corresponde el día de hoy, Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 9. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 9. Sígalo en su Biblia y dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensato sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar ahora en la carne? ¿Habéis padecido tanto cosas en vano? Si en verdad o en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Así como Charles Dickens tuvo que dar un paso o unos pasos hacia un lado para poder contemplar la realidad de la situación y no seguir ilusionado como las demás personas, Pablo entonces esta mañana nos invita a también romper ese hechizo del legalismo que quiere o mantiene a las personas centradas en que la salvación se produce por los méritos humanos, por las conductas humanas, por la moralidad, por nuestros propios esfuerzos en nuestra conducta y nuestra manera de vivir. Pablo en esta mañana nos invita a dar unos pasos, y el primer paso que Pablo nos invita a dar es que la fe que justifica contempla a Cristo crucificado. La fe que justifica contempla a Cristo crucificado. El versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha ilusionado? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Y Pablo comienza el pasaje con un grito y un dolor asombroso realmente, porque en realidad, obviamente, estos cristianos de Galacia le habían costado a él esfuerzo, trabajo, dedicación y todo eso. Y ver que ahorita estos cristianos que tenían su fe depositada en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y nada más que en Él, ver que ahorita están queriendo agregar un rito que era la circuncisión para confirmar la salvación y para seguir delante de Dios en bien, pues obviamente eso está, a Pablo le está doliendo en el corazón que ellos se están desviando de esa manera. Y este texto nos dice que Pablo comienza de esa manera, como con unas preguntas, ¿verdad? ¿Quién los ha fascinado? Y dice: oh Gálatas insensatos. Insensato no significa una persona que es ignorante. Insensato significa que le falta discernimiento espiritual. Le estaba faltando discernimiento espiritual. Ellos no podían distinguir la verdad de la mentira, lo correcto y lo incorrecto. Y por eso le dice insensato, porque ellos habían abandonado el entendimiento que ya tenían de Cristo Jesús. Y la palabra que Pablo también utiliza aquí es ¿quién los ha fascinado? Y es un término técnico de la antigüedad para referirse al mal de ojo. ¿Se acuerda que antes había esa creencia de que había mal de ojo y entonces obviamente la persona tenía como una mirada fuerte y esa mirada fuerte producía un daño en otras personas? Sobre todo yo recuerdo en los niños, decía: ay, esa persona tiene mal de ojo, y el niño lo mira y se enferma. Yo no sé qué pasó con el mal de ojo, pero ya no se ve, ¿verdad? ¿No le parece extraño eso, cierto? ¿Sí o no? Pero eso decían. Y entonces equivocadamente, pues las mamás, las familias compraban una manillita que llamaban aseguranza. Pero resulta que esa manillita llamada aseguranza había sido hecho por una persona que practicaba la brujería, la hechicería, ¿ya? Y entonces le ponían, y que ya la había rezado, porque eso lo rezan y después lo venden. Y eso supuestamente le daba la aseguranza al niño de ese mal de ojo, ¿ya? Entonces, eso era una situación que ellos tenían
para referirse cuando dice aquí, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién les echó mal de ojo? Es lo que podría decir. Ya, ¿quién los está encantando? Que tienen nublada su visión espiritual. Y es como una especie de fascinación maligna, como una brujería, un engaño realmente hipnótico. Y Pablo se maravilla, pues, porque la predicación que ellos habían recibido no fue, digamos, así como ambigua, abstracta, sino que realmente la palabra que dice aquí que les presentó claramente a Jesucristo es una palabra que hace referencia a como cuando una persona pone un cartel público y todo el mundo lo puede ver, o como un retrato. O sea que se supone que la manera como Pablo describía a Cristo crucificado debió quedar grabado en las mentes de los Gálatas, realmente que Cristo había sido crucificado. Que no había lugar a que eso se quitara de su mente, de su vida, porque realmente eso es lo que trata de decir aquí el texto cuando dice que él presentó claramente a Jesucristo. Pablo había retratado la crucifixión de Cristo con tanta claridad, con tanta nitidez a los cristianos en Galacia, que la cruz debería haber quedado grabada en sus vidas. Pero es como si en realidad ellos lo hubieran visto como con sus propios ojos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo es posible que ustedes estén fascinados? ¿Quién los ha encantado? ¿Quién los ha hechizado? Para que, digamos, ahorita mismo ustedes se estén olvidando del Cristo crucificado. Ya, a propósito, el título, que no lo dije, es ¿Cristianos hechizados? Sería el título de este mensaje. ¿Cristianos hechizados? Porque eso es lo que está pasando. Ellos están siendo hechizados, están siendo hipnotizados. Algo está pasando en su vida que realmente lo que Pablo les explicó y les compartió del Cristo crucificado, ya ellos ya como que se les borró de su mente. Y Cristo crucificado fue el centro del mensaje de la iglesia, del cristianismo de un principio. Sin embargo, dice, ahora están siendo desviados por unos que los quieren hacer volver a guardar la ley, en este caso al rito de la circuncisión. Los cristianos gálatas estaban olvidando el sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando un creyente, escuche bien, cuando un creyente quita o olvida el sacrificio de Cristo Jesús, está perdiendo el evangelio en su propia vida. No hay manera de pronto de quitar la crucifixión de Cristo del evangelio. Siempre debe estar presente y grabada en nuestros corazones. Y volver a confiar en la propia conducta, en la moralidad, en una ceremonia, en un rito para ser salvo, en realidad es una traducción a Jesucristo, que realmente fue crucificado. Primera de Corintios 1:23 dice, predicamos a Cristo y a este crucificado. Ahora, ¿por qué es tan fácil que una persona sea hechizada? Porque nuestro corazón caído siempre tiene la tendencia a ser protagonista, porque queremos atribuirnos algún mérito delante de Dios y para decir que, bueno, somos salvos porque es que yo me comporté de esta manera, porque yo hice esto, porque yo logré esto, porque etcétera, etcétera. Y ese es producto de nuestra naturaleza pecaminosa, porque no queremos pasar inadvertidos en ese sentido espiritual. Preferimos una religión que esté basada en listas de qué hacer o qué no hacer. Y eso nos permite evaluar nuestro desempeño, nuestro propio éxito, jactarnos de nuestros propios logros y compararnos con los demás. Y el legalismo es el hechizo que nos hace creer que la obra de la cruz fue un buen inicio, pero que realmente ahora nos toca a nosotros continuar. Ese es el problema del legalismo. Ahora, el evangelio destruye ese hechizo y ese truco óptico, porque nos recuerda que la cruz es la realidad final y autosuficiente, que Jesucristo absorbió la maldición de nuestra incapacidad y nos otorgó una justicia perfecta que no cambia según nuestro desempeño. 1 Corintios 1:23 lo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado,
porque solo fijando la mirada en Jesucristo se rompe el encanto del orgullo humano. Así que nosotros tenemos que mirar a Jesucristo y siempre recordar que Él fue crucificado. Porque si Jesucristo crucificado no es tu única fuente de seguridad, entonces hoy estás viviendo bajo un hechizo. Si tú como persona, como oyente, o más aún como creyente, para ti Cristo crucificado y es algo que es del pasado, que no tiene relación en tu vida en el día de hoy, entonces tú estás viviendo bajo un hechizo. Porque recuerda, la vida cristiana comienza, se sostiene y se perfecciona por la fe. Pero Pablo no solo apela a lo que los gálatas vieron en la cruz del pasado, y en segundo lugar, dice, los obliga a mirar lo que ellos experimentaron en su propio presente. Cuando dice que el Espíritu Santo lo recibimos por el oír con fe. Entonces, en segundo lugar, el Espíritu Santo lo recibimos por el oír con fe. Primero, habla de Cristo crucificado. Ahora habla del papel del Espíritu Santo en ese momento de la conversión, en ese momento de la entrega a Cristo. Los versículos de 2 al 5 dicen, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Y el 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y entonces aquí el apóstol introduce ahora una serie de preguntas que llama retóricas, cuyas respuestas son realmente obvias. Y él reduce toda la discusión a una evidencia histórica, irrefutable, es decir, la propia experiencia de ellos. Cuando le dice, ustedes cuando comenzaron la vida cristiana, ustedes recibieron el Espíritu porque ustedes habían guardado la ley, porque ustedes estaban guardando los mandamientos, por eso ustedes recibieron el Espíritu. Y la otra pregunta es, también ustedes han visto milagros, maravillas, prodigios, y ese que ha hecho esos milagros que suministra el Espíritu, ¿lo hace también por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces son preguntas que realmente la respuesta es claro que no. ¿Okay? El Espíritu vino a ellos mucho antes de que ellos pudieran guardar la ley. El Espíritu Santo no fue como el salario que ellos recibieron por haber guardado la ley. Porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando una persona está trabajando, recibe un salario. ¿Ya? Y es merecido. Pero es que ellos no hicieron nada. Ellos no han hecho nada. Ni nadie podrá hacer nada para poder recibir el Espíritu Santo. Simplemente el Espíritu Santo se da por gracia. Cuando la persona cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y ahí no tiene nada que ver ninguna ley, ningún cumplimiento de ley, ni nada de eso. Entonces, el Espíritu vino a ellos no como un salario por el esfuerzo de sus manos, de su conducta, sino como un don gratuito, como algo que Dios le da por el oír con fe. Y el oír con fe, dice, es escuchar con un corazón abierto, con un corazón receptivo y que cree y que responde. Porque la fe no nace del esfuerzo. Yo creo que eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Tú para tener fe no haces ningún esfuerzo. Simplemente tú crees. Entonces, ¿qué, digamos, esfuerzo necesita una persona para creer? Ninguno. Y si una persona para creer no necesita ningún esfuerzo, entonces obviamente el Espíritu no lo puede recibir porque hizo un esfuerzo, porque se lo merece, simplemente porque Dios así lo determina. Y la nueva vida comienza por el Espíritu, pero también termina con el Espíritu. No termina por el esfuerzo humano. Es lo que dice Pablo. ¿Cómo es posible que ustedes hayan comenzado por el Espíritu y vayan a terminar en la carne? O sea, soy salvo por la fe en Cristo, pero ahorita yo debo continuar con mi conducta
y portarme bien y todo eso, lo cual no quiere decir que no te debes portar bien, pero no te agrega eso salvación, no se te cuenta para ser salvo, para mantenerte salvo. Como ya hemos explicado, la buena conducta y todo lo demás es resultado de que ya tú eres salvo, no para ser salvo. Entonces, ¿cómo es tú que comenzaste por fe y ahora terminas por obras? Es lo que dice el apóstol Pablo aquí en este texto. Y el Espíritu Santo no solo es el inicio de la vida espiritual de un creyente, sino que es su motor, es su guía, es su fin. El Espíritu Santo sigue actuando, dice ahí, con milagros, con sobrenaturalidad. Y Dios da testimonio y autenticidad de su evangelio de gracia con esos milagros, con esos prodigios, con esas señales. Los milagros tuvieron una función en el momento determinado en cuando se estaban ejecutando, y era que Dios autenticaba al mensajero y autenticaba el mensaje. Por eso usted ve muchos milagros allí en aquel entonces, en aquel momento, porque era la certificación, era la autenticación del predicador, del portador del mensaje del evangelio y también del mensaje. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que usted, pues, habiendo recibido el Espíritu por el oír con fe, y que estén viendo milagros, maravillas en medio de ustedes, y que ustedes todavía sigan pensando que, pues, eso no es por el oír con fe, sino porque ustedes tuvieron o tienen que hacer algún esfuerzo para recibirlo? Filipenses 1, capítulo 6, Filipenses 1, versículo 6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el final, ¿verdad? Entonces, ellos habían experimentado persecución, oposición, rechazo por seguir a Cristo. Y Pablo dice, bueno, y entonces, esa persecución, ese rechazo, oposición que ustedes experimentaron, todo eso fue en vano. Aunque después dice, aunque en verdad, dice, no creo que haya sido en vano. Si es que había sido en vano. O sea, en este sentido Pablo está diciendo, tienen oportunidades de recapacitar, de salir de el hechizo, de despertar y de volver a la gracia y de considerar que la salvación no es por méritos humanos, sino que realmente la salvación es por la gracia de Dios, por el haber oído el mensaje del evangelio, el mensaje de verdad, y haberlo creído y haberlo aceptado en sus vidas. Sí, es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Todavía tienen la oportunidad de volver a ese evangelio. Y el evangelio nos enseña que el Espíritu Santo es el suministro continuo e incondicional, y cuya acción no depende de nuestra perfección, sino de la perfección de aquel que nos compró. Cuando nos recuerda Efesios, por ejemplo, 1:13, que dice que fuimos sellados por la fe en la promesa. Dios derramó su poder, su gracia de manera constante en la iglesia porque Cristo es digno, no porque nosotros hayamos ganado eso. El Espíritu Santo se da en la vida de un creyente cuando reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Y el Espíritu Santo es la garantía, escuche bien, la garantía de que Dios cumplirá todas sus promesas que le hace al creyente, porque son las arras, y las arras son la prenda que uno da, por decir, en un lugar como garantía de que va a pagar lo que está prestando. No sé si usted recuerda esa ilustración, por ejemplo, o esa realidad que cuando una persona va a una casa de empeño, quiere un dinero, yo quiero 1.000.000 de pesos, entonces debo llevar un objeto y dejarlo allí en aquel lugar. ¿Para qué? Para garantizar que ese 1.000.000 de pesos que me están dando, yo lo voy a pagar y dejo como garantía ese objeto. Cuando una persona cree en Cristo como su Señor y su Salvador personal, Dios lo sella con el Espíritu Santo en garantía. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es garantía de que Dios cumplirá todas las promesas que nos ha hecho. Entonces, así como nosotros vamos y empeñamos y damos una prenda de garantía, así Dios nos ha dado una garantía. Imagínense que el Espíritu Santo es
apenas la garantía. ¿Y qué garantía, verdad? Entonces, no hay señal, no hay, digamos, ninguna forma de que Dios no cumpla sus promesas, porque el Espíritu Santo es esa garantía. Pero entonces es una locura realmente que estas personas pensaran que sus acciones los podían perfeccionar. Y solo el Espíritu Santo es el que puede perfeccionar nuestra vida, el que puede darnos madurez, el que puede darnos crecimiento, el que puede ayudarnos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la vida cristiana comienza, se sostiene y se perfecciona por la fe. Ahora bien, podríamos pensar, o los gálatas podían pensar, bueno, Pablo, tú me estás hablando de la crucifixión, tú me estás hablando de la experiencia. Y de pronto, bueno, eso, la crucifixión fue algo del pasado, la experiencia al fin y al cabo es experiencia. Pablo termina con un tercer movimiento cuando dice que el diseño eterno de la familia de Dios fue dado con mucha anticipación. El versículo 6 al 9 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces, nuevamente, Pablo está diciendo, mire, la vida cristiana se sostiene, la vida cristiana se continúa, la vida cristiana se perfecciona cuando tú tienes en mente siempre el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tú recuerdas que el Espíritu Santo a ti se te dio por oír con fe el Evangelio, por creer en el Evangelio, pero también te recuerda que la vida cristiana se sostiene porque resulta que tú no eres hijo de Dios, hija de Dios de ahora, sino que dice, desde mucho antes, desde la eternidad, ya Dios había planeado todo y desde tiempo antiguo ya Dios había apartado a su familia, que en un momento determinado se hace realidad cuando la persona cree. Y está acudiendo a un personaje que para los judíos era muy importante, como era Abraham, porque usted recuerda que cuando Jesús conversaba con los fariseos, les decía, como por ejemplo, nosotros tenemos a Abraham por padre. ¿Y tú de quién eres hijo? Ya. El padre de nosotros es Abraham. O sea, Abraham era una persona muy importante para los judíos. Y Pablo está tomando a Abraham, teniendo en cuenta que para los judíos es una persona sumamente importante, pero lo está tomando para darles, como dicen por ahí, un golpe certero que los iba a dejar noqueados, que no había manera de pronto de ellos poder rebatir o levantar otra objeción respecto a que realmente la salvación es por fe, no por ningún mérito. Cuando dice que Abraham fue justificado, ¿ya? ¿Cuándo qué? Cuando le creyó a Dios. Dice el texto, así Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué está queriendo decir ahí? Bueno, está queriendo decir algo importante. Cuando Abraham existía, todavía no había ley. Porque ¿quién es primero? ¿Moisés o Abraham? Abraham, ¿cierto? La cronología bíblica, Abraham es primero que Moisés. Y la ley viene con Moisés. Así que cuando Dios toma a Abraham, y recuerden que le da, bueno, hay una conversación, y hay dos conversaciones que Dios tiene con Abraham. Una es cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Pero es en el capítulo 12. Pero en el capítulo 15 de Génesis, Abraham está diciendo, mira, Dios, yo no tengo hijos. Tengo un criado y resulta que este es el que me va a heredar.
Entonces Dios le dice a Abraham, bueno, Abraham, sal, mira al cielo, las estrellas. Si tú puedes contar las estrellas, te voy a decir, así será tu descendencia. No tenía hijos, ya estaba en avanzada, pero dice ahí el texto, en el capítulo 15 de Génesis, versículo 6, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, el texto aquí dice claramente que la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué está queriendo o está diciendo el texto? Está diciendo que la Escritura, de una manera simbólica, representando a Dios, le está diciendo a Abraham, mira, en ti serán benditas todas las naciones, y este es el evangelio. Porque cuando Jesucristo nace, es a través de la descendencia de Abraham, todas las naciones serán bendecidas por Jesucristo, pero por la fe en Jesucristo. Pero el primero que está mostrando aquí fe en esa promesa es Abraham. O sea que a Abraham Dios le predicó el evangelio cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De esa descendencia tuya vendrá el Mesías. Y está diciéndole exactamente eso, que en él serían benditas todas las naciones. Y todos los que son de la fe de Abraham, dice, son bendecidos con Abraham. Todos, porque la salvación, mis hermanos, es por la fe en Cristo Jesús. No hay otro medio de salvación. Si tú estás siempre pensando que debes hacer algo para salvarte, esforzándote para como que mantener esa salvación, en realidad tú todavía permaneces hechizado. Y Dios te invita a que te quites ese hechizo y que simplemente consideres que tu salvación, la salvación de cualquier persona, simplemente depende de qué, de cuando oigas el evangelio, cuando la persona oiga el evangelio, cuando la persona oiga la verdad y cree, esa persona dice, su fe le es contada como justicia. Así como Abraham. Por eso dice la Biblia que Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre de todos los creyentes. Y por eso es que dice que todo el que es de la fe en Jesucristo es hijo de Abraham. Porque a Abraham Dios le dio una promesa y dice aquí que Abraham le creyó a Dios. Y no había en ese momento ley todavía, porque la ley viene después con Moisés. Entonces, ¿qué mérito hizo Abraham para tener y ser salvo? ¿Qué mandamiento estaba cumpliendo Abraham si todavía no existía ningún mandamiento? Entonces, la salvación siempre ha sido por fe, porque esta es una de las preguntas que se debate muchas veces, ¿verdad? O se debatía, no sé si todavía se debate, pero las personas a veces se preguntan, bueno, en el Antiguo Testamento que no había venido Jesucristo, ¿la salvación era por fe o por obra o cómo así? ¿O cómo es que Jesucristo había venido y que ya las personas podían ser salvos por la fe? Aquí está el ejemplo. Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cristo fue presentado a los personajes del Antiguo Testamento. Y entre esos, muestra aquí la Biblia, estaba Abraham. Abraham, Dios le contó por justicia su fe cuando creyó a Dios. Dios lo declaró justo, como dice ahí.
le fue contado por justicia. Dios declara justo al que cree, no al que cumple reglas, no al que cumple ritos, no al que cumple ceremonias. El ser declarado justo no se gana, se recibe por gracia, como le pasó a Abraham. Entonces, todos los que son de fe, dice, son hijos de Abraham y bendecidos con Abraham. Y no se refiere a los que creen una sola vez, se refiere a las personas que realmente pertenecen al linaje y la descendencia de la fe. Son personas que han sido formadas, que nacieron y que sostienen la fe. Porque recuerde, la vida cristiana nace, se sostiene y avanza, progresa, todo lo demás por la fe en Cristo Jesús nada más. Y aquí podríamos pensar que el diseño eterno de Dios se cumple en Jesucristo, quien es la verdadera simiente de Abraham. Él absorbió los requisitos de la ley, derribó todos los muros culturales y en Cristo la bendición de Abraham se vuelve universal. La puerta de entrada a la familia de Dios no es la herencia, no es la raza, no es el mérito moral, sino la fe en el Hijo de Dios. Como afirma Filipenses nuevamente 1:6, la obra es de Dios desde el principio hasta el fin. Tu posición en la familia de Dios está tan firme como la promesa hecha a Abraham. ¿Por qué? Porque la vida cristiana comienza, se sostiene y se perfecciona por la fe en Cristo Jesús. Para terminar entonces, algunas preguntas de reflexión y de aplicación. Si tú eres creyente, tienes que renunciar a toda forma de activismo y a toda forma de obras para considerar que eres salvo o que mantienes o que sostienes la salvación. Deja de medir el amor del Padre hacia ti según tu rendimiento. Si estás en Cristo, eres tan hijo de Abraham y tan bendecido como el patriarca mismo. No por lo que hiciste o por lo que haces, sino por la fidelidad de Dios. Si eres creyente y estás hechizado, identifica esos hechizos modernos. Mantente alerta contra toda forma legalista que te exigen algo. Te exigen dinero, te exigen un rito específico o te exigen un nivel de moralidad para asegurarte el favor de Dios. Si te piden añadir un plus a la gracia, te están intentando hechizar. Y si no eres creyente, Dios quiere decirte en esta mañana que debes abandonar toda carga de autosalvación, de autorrescate. Si estás cansado de intentar ser suficientemente bueno para calificar ante el mundo, tus estándares o los de los demás, el Evangelio te ofrece descanso, como dice la Biblia. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y estas palabras las dice Jesús, no el que está cansado, fatigado del trabajo. A veces podemos pensar eso, ¿verdad? Ay, estoy cansado, tuve un día trabajado. El Señor me dice en su palabra que venía a mí y está ahí trabajado y cargado. No, eran las personas cargadas de las leyes, de los mandamientos como requisito para estar bien con Dios. Entonces, si estás cansado de tratar de guardar las leyes, de comportarte, de cumplir, Dios te dice, ven a mí porque yo soy tu descanso. No tienes que escalar una estructura de méritos. Tienes que rendirte a Cristo. Es lo único que tienes que hacer. Y también recuerda que tienes una familia de puertas abiertas. Dios no te pide que repares tu pasado o adoptes una cultura religiosa antes de venir a Él. La puerta de la gracia está abierta
para todas las personas. Ven tal como estás y confía en la promesa de su palabra. Cuando le dijo a Abraham, también te lo dice a ti hoy. Créele a Dios. Y lo que tú creas de Dios, dice, te será contado por justicia. Recordemos entonces el barco de vapor en el río Mississippi en 1888. Charles Dickens logró romper la ilusión del mago simplemente cambiando su perspectiva, dando unos pasos hacia el lado para ver la verdad detrás del truco. Mi hermano, el legalismo y la confianza en nuestros propios méritos son trucos visuales de nuestra carne caída. Nos fascinan, nos hacen mirar hacia nuestro esfuerzo, haciéndonos creer que estamos sosteniendo nuestra propia salvación. Pero hoy el apóstol Pablo nos ha obligado a cambiar de óptica, de perspectiva. Nos ha movido unos pasos hacia un lado para ver la realidad objetiva de las Escrituras. Cuando nos dice que no debemos olvidar al Cristo crucificado. Cuando nos dice que debemos recordar nuestra experiencia con el Espíritu Santo desde el principio y siguiente paso de nuestra vida como cristianos. Cuando nos dice y nos recuerda que la familia de Dios ha sido planeada desde la eternidad y que tú formas parte de esa familia cuando tú creíste en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. La ilusión de nuestro esfuerzo se desvanece ante la presencia gratuita del Espíritu Santo. El truco del legalismo queda expuesto ante la inmensidad del Cristo crucificado. Y nuestra ansiedad por pertenecer se disuelve al sabernos herederos de una promesa eterna trazada desde los días de Abraham. Entonces no vivamos como los gálatas insensatos. No permitamos que nadie nos hechice. La gracia es absoluta, porque si no es absoluta, no es gracia. Descansemos, caminemos y vivamos cada día en la suficiencia total de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria y la honra por la salvación que nos ha dado. En su infinita gracia, en su infinita misericordia. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de leer, escuchar tus palabras. Porque hoy nos sigue recordando a través de esta carta de los Gálatas que la salvación no la obtenemos por mérito propio. Tampoco sostenemos nuestra vida cristiana por esos mismos méritos, sino que la salvación se da por la obra y la persona de Jesucristo por nosotros. Porque Él un día no solamente vino, sino que decidió morir y tomar y cargar en la cruz con nuestro pecado, pagar la deuda, cancelarla delante de ti, Padre. Gracias por los méritos de Cristo a favor nuestro. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a recordar eso siempre en nuestra vida. A recordar que no podemos agregar, no debemos agregar nada para ser salvos. Simplemente extender nuestra mano de fe, creyendo en tu verdad, en tu evangelio. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a afirmar nuestra identidad como hijos tuyos, también por el hecho de creer, así como Abraham, que creyó y se le contó como justicia.
En el nombre poderoso de Jesús, rogamos, Padre, que estas verdades permanezcan en nuestras vidas. Que podamos recordar, Señor, que nuestra vida cristiana comienza, se sostiene, Señor Dios, y finaliza, Padre, con fe en ti, Señor. Progresa por fe. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el ejemplo que nos muestra ella de Abraham, que sin haber ley, tú lo justificaste, tú lo declaraste sin culpa, tú lo declaraste justo. Gracias, Señor Dios, porque no tenemos que cumplir ninguna ley para ser salvos, que simplemente cumplimos la ley en obediencia, en gratitud por la salvación que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a desprendernos, Señor, de toda forma o esfuerzo que pensamos que debemos hacer para conservar esa salvación que tenemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos. Gracias, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su vida. Salude a la persona que tenga a su lado y a su alrededor.